este vídeo continuamos una semana más con el análisis de las 7 magníficas, ordenadas por orden alfabético. Yo soy Álvaro Nieto, analista de mercados de estrategias de inversión, y expongo el presente vídeo a lunes día 5 de mayo a las 10:30 de la mañana. Comenzamos en primer lugar con el análisis de la cotización de Alphabet. En pantalla tenemos el gráfico en escala temporal diaria, donde podemos observar que el aspecto técnico de la cotización de Alphabet está siendo muy positivo durante las últimas sesiones, puesto que el precio ha conseguido activar esta figura chartista de acumulación e implicaciones alcistas en forma de hombro, cabeza, hombro invertido. Y además, durante la pasada semana tuvimos un movimiento throwback a la anterior neckline o línea clavicular de la figura, el cual fue ejecutado en la sesión del pasado miércoles día 30 de abril. De este modo, este movimiento throwback quedará confirmado en el momento en que el precio produzca la superación del máximo de la sesión del pasado viernes día 25 de abril, nivel que situamos sobre los 166,10 dólares por acción. En este sentido, una vez que este nivel se ha superado, las probabilidades de que el precio pueda seguir avanzando en base a el objetivo alcista incrementará. Además, tenemos como próximo objetivo que el precio produzca la superación del último máximo decreciente del movimiento bajista iniciado desde los máximos de comienzos del pasado mes de febrero, nivel que situamos sobre los 170,63 dólares por acción. De este modo, en estos momentos podemos plantear como principal nivel de soporte, además de los mínimos del segundo hombro, que los situamos sobre los 146,10 dólares por acción, también podemos situar el gap o hueco alcista iniciado en la sesión del pasado martes día 22 de abril, por lo que mientras que el precio no finalice ninguna sesión por debajo de los 151,47 dólares por acción, mantendremos la actitud constructiva en las acciones de Alphabet. Continuamos con el análisis de Amazon. En pantalla tenemos el gráfico en escala temporal diaria, donde podemos observar que la cotización de Amazon continúa contenida en el entorno de los 189,38 y los 192,65 dólares por acción, por lo que por el momento continuamos esperando a que el precio consiga finalizar al menos una sesión por encima de los 192,65 dólares por acción para poder plantear ataques al último máximo decreciente de todo el movimiento bajista, el cual situamos en el área de los 198,34 dólares por acción. Como niveles de soporte podemos mantener en estos momentos el área de los 180,18 y los 178,85 dólares por acción, puesto que esta área de mínimos se ha producido durante las últimas sesiones, de modo que podremos mantener la actitud constructiva en el corto plazo para Amazon, mientras que el precio no finalice ninguna sesión por debajo de los 178,85 dólares por acción. Continuamos con el análisis de Apple. En pantalla tenemos el gráfico en escala temporal diaria, donde podemos observar que la cotización de Apple produjo caídas en la sesión del pasado viernes tras presentar su fecha de ganancias trimestrales, aunque por el momento el precio completó esta vela de martillo, la cual además produjo apoyos en el área de los 202,16 y los 202,80 dólares por acción, por lo que tenemos un importante nivel de soporte en el entorno de los 202 y los 203 dólares por acción. Además, en Apple tenemos ahora mismo al precio sobre los niveles de Fibonacci de las caídas producidas desde los mínimos, desde los máximos de finales del pasado mes de febrero, por lo que tenemos también como objetivos importantes que el precio consiga producir la superación del nivel 61,80% de Fibonacci, para aumentar con ello las probabilidades de asistir a una vuelta en V en la cotización de Apple, siendo también un objetivo importante que el precio consiga producir la superación del último máximo decreciente, nivel que situamos sobre los 225,19 dólares por acción, por lo que de momento podremos seguir manteniendo la visión constructiva en las acciones de Apple mientras que el precio mantenga abierto el gap
o hueco alcista iniciado en la sesión del pasado martes día 22 de abril, siendo para ello necesario que el precio no finalice ninguna sesión por debajo de los 199,74 dólares por acción. Continuamos con el análisis de Meta, siendo Meta uno de los activos a destacar en las 7 magníficas durante las últimas semanas, puesto que la cotización de Meta ha activado una figura chartista de acumulación e implicaciones alcistas en forma de doble suelo, tras producir en la sesión del pasado viernes una finalización de sesión por encima de los 587,89 dólares por acción, activando con ello un objetivo que podría aproximar al precio durante las próximas semanas a las inmediaciones de los 721,20 dólares por acción. Por lo que por el momento, si trazamos un nivel de Fibonacci desde los máximos del pasado viernes, día 14 de febrero, podemos observar que el precio ya se encuentra atacando el nivel 50% de Fibonacci. Y tenemos además como próximo objetivo importante que el precio produzca ataques al siguiente máximo decreciente situado sobre los 633,88 dólares por acción, por lo que en Meta podremos seguir manteniendo la actitud constructiva mientras que el precio no finalice ninguna sesión por debajo de los 549,10 dólares por acción, puesto que la perforación de este nivel dejaría cubierto el gap o hueco alcista que se acaba de abrir durante las últimas sesiones. Continuamos con el análisis de Microsoft, siendo el activo más destacado en las 7 magníficas durante la pasada semana, puesto que tras producir una buena fecha de ganancias, Microsoft produjo subidas importantes de un 7,63% en la sesión del pasado jueves, superando hasta dos importantes niveles de máximos decrecientes, siendo el primero de ellos en los situados en el área de los 394,64 y los 396,36 dólares por acción y los segundos niveles importantes en el área de los 419,31 y los 422,01 dólares por acción. Por tanto, en Microsoft ahora sí que podremos mantener la visión constructiva mientras que el precio no finalice ninguna sesión por debajo de los 419,31 dólares por acción, puesto que esta segunda área de techos ahora puede actuar como potencial nivel de soporte durante las próximas sesiones. En ese sentido, tenemos como principal objetivo que el precio consiga dejar cubierto este gap o hueco bajista iniciado en la sesión del pasado miércoles día 29 de enero, siendo para ello necesario que el precio consiga finalizar una sesión por encima de los 441,44 dólares por acción. Además, también tenemos ya como próximos objetivos importantes que el precio produzca ataques a la directriz bajista principal iniciada a comienzos del pasado mes de julio del año 2024. Continuamos con el análisis de Nvidia, siendo Nvidia otro de los activos destacables en las 7 magníficas, puesto que durante las últimas sesiones Nvidia ha producido la activación de una importante figura chartista de acumulación e implicaciones alcistas en forma de hombro, cabeza, hombro invertido, activando con ello un importante objetivo alcista de cara a las próximas semanas que podría aproximar el precio a las inmediaciones de los 148,80 dólares por acción, teniendo por el camino niveles importantes a superar, siendo el primero de ellos el nivel de los 115,10 dólares por acción, por lo que la primera señal positiva la tendremos en el momento en que asistamos a una finalización de sesión por encima de los 115,10 dólares por acción, puesto que la superación de este nivel nos llevará a plantear ataques al área de los 122,89 dólares por acción, así como a la directriz bajista principal iniciada desde los máximos de la sesión del pasado martes, día 7 de enero. Por tanto,
este objetivo alcista de medio plazo permanecerá activo mientras que el precio no finalice ninguna sesión por debajo de los mínimos del segundo hombro, nivel que situamos sobre los 95,04 dólares por acción. Y además, a corto plazo también mantenemos un nivel de soporte importante en el área de los 108,92 dólares por acción, puesto que en las últimas sesiones se ha abierto un nuevo gap o hueco alcista y sería importante que el precio no cubriese este gap para poder continuar con la inercia alcista generada desde los mínimos del pasado lunes día 7 de abril. Y terminamos el vídeo con el análisis de Tesla. En pantalla tenemos el gráfico en escala temporal diaria, donde podemos observar que en Tesla continuamos manteniendo el mismo análisis que en la pasada actualización, puesto que el precio se encuentra muy cerca de producir la activación de esta figura chartista de acumulación e implicaciones alcistas en forma de doble suelo. Además, durante las últimas sesiones el precio también se está aproximando a atacar la directriz bajista iniciada desde los máximos del pasado miércoles día 18 de diciembre, por lo que por el momento la visión en Tesla la podemos seguir manteniendo de forma positiva, manteniendo como primer nivel de soporte de corto plazo el mínimo de la sesión del pasado miércoles día 30 de abril, nivel que situamos sobre los 270,78 dólares por acción, puesto que si el precio finaliza una sesión por debajo de ese nivel, el activo podría perder fuerza de cara a las próximas sesiones, dificultando con ello las probabilidades de que el precio pudiese llegar a activar esta figura chartista en forma de doble suelo, siendo para ello necesario que el precio consiga producir una finalización de sesión por encima de los 291,85 dólares por acción, por lo que por el momento hemos asistido a ataques intradías, llegando a cotizar el precio por encima de ese nivel, pero todavía no ha conseguido Tesla finalizar ninguna sesión por encima de los 291,85 dólares por acción.